La paz interior atrae todo lo que necesitas. Budismo práctico. La paz interior no es una meta distante reservada para los monjes o los iluminados. Es un estado de conciencia al que todo ser humano puede acceder. En el corazón del budismo práctico, se enseña que la verdadera abundancia y plenitud no nacen del esfuerzo externo, sino de la calma interior. Cuando la mente deja de luchar contra lo que es, cuando cesa el deseo de controlar cada resultado y se disuelve el miedo a perder, la vida se alinea naturalmente. Lo que buscas comienza a llegar, no por azar, sino porque tu frecuencia vibratoria se ha armonizado con la del universo. Vivimos en una era de distracción constante. Nuestros sentidos están saturados. Nuestra mente corre detrás de miles de pensamientos y el corazón se fragmenta entre deseos contradictorios. Sin embargo, el Buda enseñó una verdad sencilla. En la quietud de la mente, las cosas encuentran su lugar. No se trata de inacción, sino de acción consciente, enraizada en la serenidad. La paz interior no es ausencia de movimiento, sino presencia total en cada instante. Cuando cultivamos esa paz, todo lo que necesitamos, personas, oportunidades, claridad, fluye hacia nosotros sin esfuerzo. El propósito de este texto es llevarte a través de 5 enseñanzas budistas que revelan cómo la calma interior se convierte en la fuerza más poderosa de atracción. Cada enseñanza es un espejo donde podrás ver reflejadas tus propias luchas y un camino hacia la liberación de la ansiedad, el deseo y la confusión. Al final de cada sección recordarás una verdad esencial. No necesitas perseguir nada. Solo necesitas volver a ti mismo. La quietud interior es la puerta a la claridad. El mundo moderno valora la velocidad, la competencia y la acción incesante. Desde pequeños se nos enseña que solo quienes se esfuerzan sin descanso logran el éxito. Sin embargo, desde la perspectiva budista, el verdadero éxito no surge de la agitación, sino de la calma. Cuando la mente está inquieta, las decisiones se nublan. Cuando la mente se aquieta, el camino se ilumina. Buda enseñó que la mente es como un estanque de agua. Si lo agitas constantemente, no verás el fondo, pero si lo dejas en calma, el agua se vuelve clara y refleja la verdad. Esta metáfora describe nuestra vida interior. Cuanto más nos esforzamos por controlar, cuanto más tememos perder, más turbia se vuelve nuestra percepción. En cambio, cuando nos sentamos en silencio, sin luchar, sin huir, comenzamos a ver con nitidez. La quietud interior no se logra escapando del mundo, sino comprendiendo que el mundo exterior es un reflejo del interior. Si ves caos, observa tu mente. Si ves conflicto, escucha tu corazón. El entorno siempre responderá al estado de tu conciencia. Por eso, el primer paso hacia una vida armoniosa es crear silencio dentro de ti. Practicar la quietud no significa aislarse, sino observar sin reaccionar. Cuando una emoción surge, la reconoces. No la niegas, no la alimentas, simplemente la ves pasar como una nube. Con el tiempo, ese acto de presencia transforma tu relación con la realidad. Ya no reaccionas por impulso, sino que respondes desde la sabiduría. Esa diferencia, tan sutil como profunda, es lo que convierte la calma en poder. En ese estado de equilibrio, los problemas dejan de ser amenazas y se vuelven maestros. Los obstáculos revelan el camino. Descubres que nada externo puede perturbarte sin tu permiso. La paz interior no te hace indiferente, sino lúcido. Te permite actuar con firmeza, pero sin perder el centro. Cuando tu mente alcanza esa quietud, el universo responde. No es magia, es coherencia energética. Todo lo que vibra en desorden se aleja. Todo lo que resuena con tu serenidad se acerca. Por eso, las oportunidades, las relaciones y las soluciones llegan naturalmente a quien se ha vuelto sereno.
La quietud interior es, en esencia, la vibración más atractiva del cosmos. Recuerda, no puedes traer claridad desde el caos. Si quieres atraer lo que necesitas, primero detente, respira, observa, sé el espacio donde la vida puede revelarse sin interferencia. Si estás disfrutando este viaje hacia la serenidad, suscríbete al canal para seguir explorando las enseñanzas que transforman tu mente y tu alma. El desapego como forma suprema de libertad. La enseñanza del desapego en el budismo no se refiere a renunciar al mundo o vivir en la pobreza, sino a liberarse del sufrimiento que nace del apego. Cuando el corazón se aferra a las cosas, a las personas o a los resultados, comienza la cadena del deseo, el miedo y la frustración. Buda explicó que el sufrimiento no proviene de lo que nos sucede, sino de la resistencia a aceptar lo que es. Querer que algo permanezca cuando debe irse, o desear que algo llegue antes de su tiempo, son las raíces de nuestra inquietud. En cambio, el desapego nos enseña a vivir en armonía con el flujo natural de la vida, sin oponer resistencia a su movimiento constante. Para el pensamiento moderno, esta enseñanza parece contradictoria. Se nos dice que debemos luchar, perseguir metas y no rendirnos jamás. Sin embargo, desde la perspectiva del Dharma, insistir obsesivamente en controlar los resultados no es fuerza, sino miedo disimulado. El desapego no es debilidad, es sabiduría. Significa comprender que la vida no siempre se mueve según nuestras expectativas, pero siempre se mueve a nuestro favor si mantenemos la mente clara. Cuando dejas de imponer tus deseos al universo, el universo comienza a cooperar contigo. El apego puede manifestarse en las formas más sutiles: querer que alguien te ame, desear que una oportunidad se mantenga, temer perder lo que ya tienes. Estas ataduras invisibles nos roban energía. Imagina a alguien intentando nadar mientras sostiene una roca con ambas manos. Por más que lo intente, el peso lo hunde. Así ocurre con los apegos. Te arrastran hacia el fondo del sufrimiento mientras crees estar avanzando. Soltar no significa perder, significa confiar. Cuando dejas que algo siga su curso natural, te liberas para recibir lo que realmente te pertenece. El desapego se cultiva a través de la observación consciente. Cada vez que surja el impulso de aferrarte, obsérvalo. Pregúntate, ¿por qué temo soltar esto? ¿Qué parte de mí necesita esta seguridad? Descubrirás que detrás de cada apego hay una ilusión. La creencia de que algo externo puede darte estabilidad. Pero nada fuera de ti puede hacerlo. Las cosas cambian, las personas evolucionan, las circunstancias se transforman. Solo la paz interior permanece inmutable. Aferrarte a lo impermanente es construir una casa sobre arena. En los textos antiguos se narra cómo Buda habló a sus discípulos sobre el arte de fluir con el cambio. Les dijo: todo lo que surge está destinado a desaparecer. No busquen permanencia en lo efímero. Estas palabras no son un llamado al nihilismo, sino a la aceptación consciente. La impermanencia no es enemiga de la felicidad, es su fundamento. Si todo cambiara menos tú, vivirías atrapado en el pasado. Pero al fluir con los ciclos naturales, te vuelves ligero, como el agua que se adapta a cada forma sin perder su esencia. En la práctica, el desapego implica transformar la relación con el deseo. No se trata de reprimirlo, sino de entenderlo. El deseo no es malo, es una energía que, cuando se orienta con sabiduría, puede inspirar crecimiento. El problema surge cuando el deseo se convierte en obsesión o en fuente de identidad. Seré feliz cuando consiga esto, o no puedo vivir sin aquello. Son frases que revelan dependencia. Cuando la mente depende de algo para sentirse completa, ha perdido su centro. El desapego te devuelve esa integridad.
Ya no necesitas que las cosas sean de cierta manera para estar en paz. Tu paz se vuelve incondicional. Los maestros zen suelen decir, cuando algo llega, dale la bienvenida. Cuando algo se va, déjalo ir. Esa frase, tan simple, encierra una libertad inmensa. La persona desapegada no carece de emociones. Ama profundamente, pero sin poseer. Trabaja con pasión, pero sin ansiedad por los resultados. Vive con intensidad, pero sin miedo al cambio. Esa es la paradoja de la libertad interior. Cuanto más sueltas, más recibes. El universo recompensa la confianza, no la desesperación. El desapego también nos enseña sobre el tiempo. Vivimos proyectando el futuro o recordando el pasado, y olvidamos que la vida ocurre solo en el presente. Apegarnos al futuro es temer. Apegarnos al pasado es sufrir. En el ahora no hay carencia. En el instante presente todo lo necesario está disponible. Por eso, la práctica del mindfulness no es solo una técnica, sino una forma de desarraigar el apego. Al prestar atención total a lo que estás haciendo, respirar, caminar, comer, te liberas del deseo de estar en otro lugar o ser otra persona. Eres completo aquí y ahora. El desapego también se aplica a nuestras ideas. Muchos sufren porque defienden creencias rígidas. El ego necesita tener razón, pero la mente libre no teme cambiar de perspectiva. Buda alentaba a sus seguidores a cuestionar incluso sus palabras. No creas en lo que digo solo porque lo digo. Examina, experimenta, y si ves que es verdad, entonces acéptalo. Este es el espíritu del desapego intelectual. No aferrarse a las opiniones, sino permitir que la sabiduría evolucione. En el camino espiritual, el desapego se convierte en un entrenamiento constante. Al principio, duele soltar. La mente se resiste porque asocia soltar con perder. Pero con el tiempo comprendes que cada cosa que dejas ir abre espacio para algo mejor. Es como vaciar una copa para llenarla de agua fresca. Lo que parece pérdida se transforma en renovación. En ese proceso, la vida se vuelve ligera y tú te vuelves receptivo. Ya no luchas contra el flujo de la existencia, sino que fluyes con él, confiando en su inteligencia. La práctica diaria del desapego puede comenzar con cosas simples. Deja de intentar controlar cómo los demás te perciben. Suelta la necesidad de tener la última palabra. Aprende a decir, esto no me pertenece, sin resentimiento. Cuando surja la tentación de insistir en algo que no fluye, observa el apego que se esconde detrás. La verdadera fe consiste en confiar incluso cuando no entiendes el porqué. Esa confianza es el puente entre la mente inquieta y el alma serena. Desde la perspectiva budista, el desapego también se relaciona con el karma. Cada vez que te aferras a algo, generas una energía de posesión que te ata al ciclo del sufrimiento. Cuando sueltas, limpias esa energía. Por eso, los maestros enseñan que el desapego no solo libera el presente, sino también el pasado y el futuro. Es una forma de purificación. A medida que liberas tus ataduras, tus pensamientos se vuelven más claros, tus emociones más ligeras y tus acciones más alineadas con la sabiduría. La energía del desapego atrae lo que está en armonía con tu esencia. Si te aferras por miedo, atraes más miedo. Si sueltas por confianza, atraes abundancia. El universo no responde a las palabras, sino a la vibración. Por eso, soltar no significa renunciar, sino declarar, confío en que la vida me dará lo que necesito, incluso si no es lo que deseo ahora. Esa rendición consciente no es pasividad, es poder. La vida fluye hacia quienes dejan espacio para que fluya. Cuando alcanzas ese nivel de libertad, descubres que la paz interior no depende de las circunstancias. Puedes estar rodeado de incertidumbre y seguir tranquilo. Puedes perder algo querido y sentir gratitud por lo vivido. Puedes no tener todo lo que querías, pero saber que tienes todo lo que necesitas.
En ese punto, el desapego se convierte en amor puro, porque ya no amas para poseer, sino para compartir. Ya no buscas llenar un vacío, sino expandir tu plenitud. El desapego transforma la manera en que trabajas, te relacionas y meditas. Cuando haces algo sin expectativa, la energía fluye sin bloqueos. La creatividad surge, la intuición se activa y las oportunidades aparecen sin esfuerzo. Es como si el universo esperara a que soltaras la cuerda para empezar a moverte. Entonces entiendes una verdad profunda. La vida nunca te quita algo sin darte algo mejor. Pero si tus manos están llenas de lo viejo, no puedes recibir lo nuevo. En la vida espiritual, aprender a soltar es un arte que se perfecciona con la práctica. No se trata de hacerlo todo de una vez, sino de empezar con pequeños actos de libertad. Suelta la necesidad de aprobación, la preocupación por lo que aún no ha ocurrido, la carga de lo que ya no puedes cambiar. Cada vez que sueltas algo, tu alma respira, y con cada respiración te acercas un poco más a la paz interior. El desapego es, en última instancia, el corazón del budismo práctico. No es un concepto abstracto, sino una manera de vivir. Significa caminar ligero, amar sin miedo, actuar sin ansiedad y confiar sin condiciones. Significa dejar de luchar contra la corriente y empezar a flotar con ella. En ese fluir, la vida se revela como un maestro compasivo, que siempre te lleva exactamente donde necesitas estar. Así, la libertad no se encuentra al alcanzar todo lo que deseas, sino al dejar de necesitarlo. Cuando comprendes esto profundamente, el alma descansa. La búsqueda cesa, la ansiedad se disuelve, y la calma se convierte en tu estado natural. Y es en esa calma donde todo lo que realmente necesitas, paz, amor, claridad, abundancia, llega sin esfuerzo, porque ya no estás bloqueando su paso con tus apegos. Si esta reflexión sobre el desapego te ha ayudado a comprender la libertad interior, suscríbete al canal para seguir profundizando en las enseñanzas budistas que transforman la mente y despiertan el alma. La gratitud, como puente hacia la abundancia interior. La gratitud es una de las fuerzas más profundas que transforman la vida humana, y en el corazón del budismo práctico se considera una práctica esencial para alcanzar la paz interior. No se trata de una emoción superficial ni de un acto de cortesía. La gratitud, en su forma más pura, es una comprensión profunda del tejido interconectado de la existencia. Es ver con claridad que nada en tu vida sucede de forma aislada y que incluso los desafíos contienen semillas de sabiduría. A través de la gratitud, la mente deja de enfocarse en lo que falta y comienza a reconocer lo que siempre ha estado presente. En ese reconocimiento, la lucha cesa y nace la serenidad. En la cultura moderna, el deseo constante de tener más nos aleja del presente. Siempre parece haber algo que falta, algo que debe ser conquistado antes de poder sentirnos completos. Pero el budismo enseña que la insatisfacción es una ilusión creada por la mente condicionada. La gratitud rompe esa ilusión porque cambia la dirección de tu atención, del deseo al reconocimiento, de la carencia a la plenitud. Cuando agradeces sinceramente, no porque todo sea perfecto, sino porque reconoces el valor de cada experiencia, tu vibración se eleva. Te vuelves un imán de armonía, porque dejas de emitir la frecuencia del vacío y comienzas a irradiar la frecuencia de la plenitud. Buda enseñó que la mente agradecida es una mente libre. La gratitud no depende de las circunstancias, depende de la visión. Puedes tener poco y sentirte rico, o tener mucho y sentirte pobre. La diferencia está en la perspectiva. Cuando aprecias lo que tienes, expandes tu conciencia. Cuando te enfocas en lo que falta, contraes tu energía. Esta verdad se puede observar en la vida diaria.
Una persona agradecida atrae ayuda, oportunidades y amor, porque su presencia inspira confianza y paz. En cambio, quien se queja constantemente genera resistencia en los demás y en el universo mismo. La gratitud no solo transforma tu interior, sino también la manera en que la realidad responde a ti. En los monasterios budistas se enseña a los discípulos a comenzar cada día con un momento de agradecimiento, no por lo que van a recibir, sino por la simple oportunidad de estar vivos. Se agradece la respiración, la comida, la enseñanza, la comunidad. Este acto de conciencia prepara la mente para la compasión y la ecuanimidad. Agradecer no es negar el sufrimiento, es mirarlo con sabiduría. Es decir, incluso en esto hay algo que puedo aprender. Esa actitud convierte cada obstáculo en una puerta hacia el crecimiento espiritual. La gratitud, por tanto, no es solo una emoción luminosa, es una práctica de profunda madurez espiritual. Cuando la mente se entrena en la gratitud, comienza a notar lo invisible. Empiezas a percibir los pequeños milagros que antes pasaban desapercibidos. El silencio antes del amanecer, una palabra amable, el aire que entra en tus pulmones, la oportunidad de comenzar de nuevo. Descubres que la abundancia no se mide en posesiones, sino en percepción. Las cosas no cambian, pero tú cambias, y ese cambio interior altera la calidad de tu experiencia. En el mismo entorno donde antes veías limitación, ahora ves belleza. En la misma persona que antes te irritaba, ahora ves un maestro. Esa transformación perceptiva es el poder de la gratitud. Desde la perspectiva budista, cada momento de vida es un préstamo sagrado. Nada nos pertenece realmente, ni el cuerpo, ni los bienes, ni las personas. Todo lo que llega a nuestra vida es temporal, y precisamente por eso es valioso. La gratitud surge al comprender esta impermanencia. Cuando sabes que nada dura para siempre, aprecias más profundamente lo que tienes ahora. La flor es más hermosa porque sabes que pronto se marchitará. La sonrisa de un ser querido se vuelve más preciosa cuando reconoces que no la tendrás eternamente. Agradecer la transitoriedad es honrar la vida tal como es, sin exigirle eternidad. En las enseñanzas del Dhammapada se dice: aquel que ve lo pequeño como grande y lo grande como pequeño, ha encontrado el equilibrio. La gratitud tiene ese efecto. Te enseña a ver grandeza en lo cotidiano y a no idolatrar lo superficial. Cuando aprendes a agradecer lo simple, los lujos pierden su poder sobre ti. Ya no necesitas más para sentirte bien, porque reconoces que ya lo tienes todo. Esa es la paradoja de la abundancia. Llega cuando dejas de perseguirla. Al soltar la ansiedad por obtener, creas espacio para recibir. Y la gratitud es esa apertura, un canal por donde fluye la energía de la vida. Practicar la gratitud no significa negar la realidad del dolor. En el budismo se reconoce que el sufrimiento es parte de la existencia, pero también se enseña que es posible encontrar paz, incluso en medio del dolor. Agradecer no por el sufrimiento en sí, sino por la oportunidad de aprender de él, es una forma de sabiduría. Por ejemplo, cuando una pérdida te enseña desapego, cuando una decepción te enseña discernimiento, cuando un fracaso te enseña humildad, la gratitud transforma el sufrimiento en maestría. Sin esa comprensión, la mente se amarga. Con ella, el corazón se expande. El acto de agradecer también interrumpe el ciclo de la queja. La mente humana tiende a enfocarse en lo que falta, repitiendo pensamientos de carencia. No tengo suficiente, no soy suficiente. La vida no es justa. Estos pensamientos crean un campo energético denso que atrae más de lo mismo. Pero cuando eliges conscientemente agradecer, rompes ese ciclo.
En lugar de emitir resistencia, emites aceptación. En lugar de enviar un mensaje de carencia al universo, envías un mensaje de plenitud. Esa vibración es magnética. Todo lo que coincide con ella comienza a manifestarse, porque el universo responde a la gratitud como un eco que devuelve multiplicado lo que recibe. La práctica de la gratitud consciente puede comenzar con pequeños rituales diarios. Al despertar, en lugar de pensar en tus pendientes, respira y di, gracias por un nuevo día. Al comer, agradece a todos los seres involucrados en esa comida. La tierra, el agua, las manos que cultivaron, transportaron y prepararon los alimentos. Al enfrentarte a un desafío, di, gracias por esta oportunidad de crecer. Estos gestos simples reprograman la mente, dejas de ver la vida como una serie de obstáculos y comienzas a verla como una secuencia de regalos disfrazados. Un principio profundo en el budismo dice que donde hay gratitud no puede haber miedo. El miedo nace del deseo de proteger o de perder algo. Pero cuando agradeces sinceramente, aceptas lo que tienes y confías en el flujo de la existencia. Esa confianza disuelve el miedo, porque reconoces que la vida siempre te sostiene, incluso cuando no lo entiendes. La gratitud no es un acto pasivo, es una afirmación de fe en la sabiduría universal. Al agradecer dices, acepto este momento como perfecto tal como es. Esa aceptación te coloca en el presente, donde reside la verdadera paz. La gratitud también purifica la relación con los demás. Cuando aprecias genuinamente a las personas sin esperar nada a cambio, la energía entre ustedes cambia. Las relaciones se vuelven más ligeras, más sinceras. Agradecer no significa idealizar ni ignorar los errores del otro, sino reconocer la contribución que cada ser hace a tu camino, incluso los que te desafían. En el budismo se dice que los enemigos son maestros disfrazados, porque te enseñan paciencia y compasión. Agradecer a quien te hiere puede parecer imposible, pero en ese acto hay una liberación inmensa. Dejas de ser víctima y te conviertes en testigo de tu propio crecimiento. En la dimensión espiritual, la gratitud abre el corazón al flujo de la compasión. Cuando te das cuenta de lo mucho que has recibido, desde el aire hasta la conciencia misma, nace naturalmente el deseo de compartir. Esa es la verdadera abundancia, no acumular, sino irradiar. El agradecido no teme dar, porque sabe que el dar no vacía, sino que multiplica. Esta es la ley natural de la energía. Lo que compartes con pureza regresa transformado. Por eso, los seres más sabios son también los más generosos. Han comprendido que el universo se expande en proporción a la gratitud con la que se vive. En el silencio de la meditación, la gratitud se experimenta como un estado del ser, no como un pensamiento. Es una vibración sutil que llena el pecho y disuelve toda resistencia. Cuando meditas en gratitud, tu respiración se vuelve más profunda, tu mente más ligera y tu alma más receptiva. En ese estado no pides nada, porque sientes que todo ya está concedido. Es entonces cuando las bendiciones comienzan a fluir sin esfuerzo, no porque las busques, sino porque te has convertido en el canal perfecto para recibirlas. Esta es la esencia del principio. La paz interior atrae todo lo que necesitas. La gratitud es la forma más pura de esa paz. La práctica constante de agradecer transforma incluso los pensamientos inconscientes. Poco a poco, dejas de ver la vida como algo que te sucede y comienzas a verla como algo que sucede a través de ti. Te vuelves co-creador con la existencia. Las coincidencias aumentan, los obstáculos se suavizan, las relaciones se equilibran. No porque estés manipulando la realidad, sino porque has alineado tu energía con su flujo natural. Cuando agradeces, ya no exiges. Cuando no exiges, dejas espacio. Y donde hay espacio, el universo actúa. Así,
la gratitud se convierte en la práctica más poderosa de manifestación. No porque cambie el mundo, sino porque te cambia a ti. Sin embargo, la gratitud más profunda no surge solo en los buenos momentos. Nace cuando puedes decir gracias incluso en medio de la incertidumbre. Es fácil agradecer cuando todo va bien. El desafío espiritual es hacerlo cuando la vida parece contradecir tus deseos. Pero precisamente ahí es donde la gratitud se vuelve trascendental. Agradecer en la oscuridad es confiar en la luz que aún no ves. Es reconocer que hay un orden mayor, una sabiduría invisible que guía tus pasos incluso en el silencio. Ese tipo de gratitud te conecta con lo divino, porque requiere fe en la totalidad de la existencia. Cada vez que agradeces en medio de la dificultad, creas una grieta de luz en la mente. Esa grieta deja entrar comprensión, serenidad y fortaleza. Entonces comprendes que la vida nunca te castiga, sino que te educa, que no hay errores, solo lecciones, que cada pérdida es un movimiento del universo empujándote hacia algo más grande. En ese punto, la gratitud se convierte en una forma de sabiduría pura, la aceptación sin condiciones. Y cuando alcanzas ese estado, te liberas por completo del sufrimiento innecesario. Ya no necesitas entender, solo confías y agradeces. Vivir con gratitud es vivir despierto. Es caminar sabiendo que cada paso, cada encuentro y cada respiración son oportunidades para despertar a la belleza del momento. Es mirar el mundo con ojos nuevos, como si cada amanecer fuera el primero y cada noche el último. Es permitir que el corazón se expanda tanto que pueda contener el dolor y la alegría sin romperse. Es reconocer que todo, absolutamente todo, tiene un propósito en el tapiz de la existencia. La gratitud no elimina los problemas, pero te cambia a ti de tal manera que los problemas dejan de tener poder sobre tu paz. Cuando logras vivir desde ese espacio, comprendes que no hay diferencia entre dar y recibir, entre tener y soltar, entre ganar y perder. Todo se convierte en una danza de energía en constante transformación. En esa danza, tú ya no eres el buscador, eres la armonía misma. Y la armonía, por su naturaleza, atrae. Por eso, la gratitud no es solo una virtud moral, es la llave maestra que abre las puertas de la abundancia interior. La vida te devuelve en proporción exacta la cantidad de amor y aprecio que emanas. Si agradeces lo pequeño, recibirás lo grande. Si agradeces incluso lo que no entiendes, recibirás sabiduría. Así, el camino de la gratitud te lleva al estado de paz inquebrantable, no una paz pasiva, sino una serenidad viva, activa, que se expresa en cada acción. La mente agradecida no huye del mundo, lo abraza con compasión, y en ese abrazo descubre que nada falta. Todo está en su lugar, todo está completo. Si esta enseñanza sobre la gratitud ha resonado contigo, suscríbete al canal para continuar este viaje interior y aprender más sobre cómo el budismo práctico puede transformar cada aspecto de tu vida. La mente serena crea su realidad. En el corazón del budismo práctico existe una verdad que muchos pasan por alto. La mente no solo interpreta la realidad, la crea. Todo lo que percibes, todo lo que atraes, todo lo que experimentas es, en última instancia, un reflejo de tu estado mental. El universo exterior es un espejo que devuelve la vibración interior de tu conciencia. Cuando la mente está en calma, la vida fluye. Cuando la mente está en conflicto, la realidad parece fragmentarse. Por eso, cultivar la serenidad mental no es un lujo espiritual, sino una necesidad fundamental para vivir en armonía. Buda enseñó que todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Cada pensamiento que albergas es una semilla que germina en el campo de la existencia. Si siembras miedo,
recogerás circunstancias que lo confirmen. Si siembras confianza, atraerás situaciones que la fortalezcan. No se trata de un principio metafísico abstracto, sino de una ley psicológica profunda. Tus pensamientos determinan tu percepción, y tu percepción define tus decisiones, tus emociones y tus acciones. En consecuencia, lo que vives no es azar, es la manifestación de la mente que habita en ti. En la tradición budista, la mente es comparada con un jardín. Si no la cultivas conscientemente, las malas hierbas del apego, la ira y la ignorancia crecerán sin control. Pero si siembras atención, paciencia y compasión, florecerán la claridad y la paz. Lo que ocurre es que la mayoría de las personas permiten que su mente funcione de manera automática, dominada por los hábitos inconscientes. La meditación, en cambio, enseña a observar los pensamientos sin identificarse con ellos, permitiendo que se disuelvan naturalmente. Así, el jardinero interno toma las riendas del jardín. Cuando aprendes a mantener la mente serena, algo sutil pero poderoso cambia en tu entorno. Las mismas situaciones que antes te perturbaban pierden su fuerza, no porque desaparezcan, sino porque tu relación con ellas se transforma. Lo que antes te parecía una amenaza, ahora lo ves como una oportunidad. Lo que antes interpretabas como fracaso, ahora lo comprendes como un redireccionamiento. La mente serena no busca controlar los acontecimientos, sino comprender su significado, y en esa comprensión el sufrimiento se desvanece, porque el sufrimiento no proviene de los hechos, sino de la interpretación que hacemos de ellos. El entrenamiento mental comienza con la observación. La mente sin control se mueve como un río desbordado, arrastrando pensamientos, emociones y deseos contradictorios. Pero cuando empiezas a observar, poco a poco el río se calma. Descubres que no eres el agua turbulenta, sino el cauce que la contiene. Esta comprensión cambia la relación con tu propia mente. Ya no te dejas llevar por cada pensamiento, sino que eliges cuáles alimentar. La serenidad surge cuando aprendes a dejar pasar lo que no te sirve. No luchas contra los pensamientos negativos, simplemente no los alimentas. Dejas que mueran de inanición. La mente serena también está profundamente conectada con la presencia. Una mente dispersa vive en el pasado o en el futuro, atrapada en recuerdos o proyecciones. Pero el presente es el único lugar donde existe la vida. El ahora es el punto donde convergen todos los tiempos. Cuando la atención regresa al momento presente, el ruido mental se desvanece, no porque lo fuerces, sino porque no puede coexistir con la plena conciencia. La serenidad, por tanto, no se alcanza mediante el control, sino mediante la presencia total. Cuanto más presentes estás, menos te domina el miedo, porque el miedo siempre se proyecta hacia lo que aún no ha ocurrido. El budismo enseña que la mente tiene dos naturalezas, una relativa y una absoluta. La naturaleza relativa es la que piensa, juzga, compara y teme. Es la mente condicionada, moldeada por la experiencia y el ego. La naturaleza absoluta, en cambio, es pura conciencia, vacía y luminosa, libre de deseo y de juicio. Cuando estás en calma, esta conciencia profunda se revela. En ese estado, percibes la vida sin el filtro del yo. Ya no hay separación entre tú y el mundo. Todo se vuelve una sola corriente de existencia que se observa a sí misma. Esa experiencia es lo que los sabios llaman iluminación, pero también puede experimentarse en pequeños momentos de silencio, cuando el pensamiento cesa por un instante. La serenidad mental no implica ausencia de emoción, sino equilibrio. La mente tranquila puede sentir profundamente, pero no se aferra a lo sentido. Permite que las emociones surjan y se disuelvan como olas en el mar. Esta flexibilidad interior es una de las mayores fortalezas del practicante budista. Cuando la mente está en paz,
No hay necesidad de huir de la tristeza ni de aferrarse a la alegría. Ambas son expresiones del mismo océano. Aprender a observarlas sin identificarse con ellas es el arte de la liberación. Entonces, comprendes que la felicidad no depende de lo externo, sino de tu capacidad para mantener la calma en medio de cualquier tormenta. En el mundo moderno, donde la velocidad y la distracción son constantes, cultivar la serenidad mental es casi un acto revolucionario. Estamos acostumbrados a reaccionar antes de comprender, a hablar antes de escuchar, a juzgar antes de observar. Pero cada reacción automática es una pérdida de energía. La mente reactiva está atrapada en la rueda del samsara, el ciclo interminable de deseo, acción, frustración y repetición. La mente serena, en cambio, se eleva sobre ese ciclo, no porque escape del mundo, sino porque deja de alimentarlo. Cada vez que eliges no reaccionar desde la impulsividad, sino responder desde la calma, rompes una cadena de sufrimiento. La serenidad también tiene un efecto directo sobre el cuerpo. Los antiguos textos budistas y las investigaciones modernas coinciden. Una mente tranquila genera un cuerpo sano. El estrés crónico, nacido de la inquietud mental, envenena lentamente los órganos, altera el sueño y debilita el sistema inmunológico. En cambio, la calma interior restaura el equilibrio. La respiración se vuelve más profunda, la circulación mejora y las células reciben oxígeno y energía. La serenidad no solo es espiritual, es biológica. Por eso en los monasterios los monjes parecen irradiar salud. Su mente en calma ha aprendido a armonizar cada célula con la paz del presente. Cuando comprendes que la mente crea tu experiencia, empiezas a cuidarla como tu mayor tesoro. Dejas de llenarla de ruido innecesario, de noticias, conflictos y comparaciones. La proteges, no por ignorancia, sino por sabiduría. La serenidad requiere espacio. En el silencio, las respuestas aparecen sin esfuerzo. En la quietud, las decisiones correctas se revelan sin lucha. Es por eso que los maestros aconsejan, antes de actuar, siéntate. Antes de hablar, respira. Antes de juzgar, observa. Estas simples prácticas son puertas hacia una mente despierta. Con el tiempo, descubres que la serenidad no es una meta lejana, sino tu estado natural. Lo que la perturba no es el mundo, sino la identificación con los pensamientos. Los pensamientos son nubes pasajeras, tú eres el cielo que las contiene. Cuando olvidas esto, el cielo parece nublado. Cuando lo recuerdas, el sol de la conciencia vuelve a brillar. La práctica consiste en recordar una y otra vez. No importa cuántas veces pierdas la calma, lo importante es regresar. Cada regreso fortalece la conexión con tu centro. Y ese centro, una vez descubierto, se convierte en tu refugio inmutable. La mente serena también tiene el poder de influir en la realidad de maneras misteriosas. Cuando estás en paz, tus palabras tienen más fuerza, tus decisiones más claridad y tus actos más coherencia. La energía que emanas deja de ser caótica y se vuelve precisa, dirigida. Las personas lo perciben, los animales lo sienten. El universo lo responde. Las oportunidades correctas comienzan a alinearse porque ya no estás enviando señales contradictorias. Has dejado de vibrar en la frecuencia del deseo ansioso y te has instalado en la frecuencia de la confianza. Esa coherencia interior es el secreto de los seres que parecen tener suerte. Su mente no duda y el universo sigue su convicción. Sin embargo, alcanzar esa serenidad requiere paciencia. La mente tiene hábitos arraigados y al principio se resistirá. Aparecerán pensamientos de impaciencia, aburrimiento o escepticismo. Pero todo eso forma parte del proceso. La mente, como un lago agitado, necesita tiempo para calmarse después de una tormenta.
No trates de forzar la quietud, déjala llegar por sí sola, solo observa. La práctica constante de la observación transforma el desorden en armonía. Lo que era ruido se convierte en música, y lo que era caos se vuelve ritmo. Hay momentos en los que la serenidad parecerá imposible, cuando la vida te sacuda con pérdidas, conflictos o incertidumbres. Es precisamente ahí donde la práctica demuestra su poder. La mente sin entrenamiento colapsa bajo la presión. La mente serena permanece firme, no porque ignore el dolor, sino porque lo comprende. Sabe que todo es transitorio, que nada dura para siempre, ni siquiera el sufrimiento. Esa comprensión otorga una fuerza silenciosa, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la sabiduría interior. Esa es la verdadera fortaleza espiritual. El mundo exterior puede cambiar en un instante, pero la serenidad interior permanece como una montaña. Quien la cultiva puede atravesar cualquier tormenta sin perder su centro. Y paradójicamente, al mantener la calma, la realidad exterior también cambia. Los conflictos se disuelven, las soluciones aparecen, las personas adecuadas llegan. No porque las busques, sino porque ya no estás creando resistencia. La mente serena no lucha contra la vida, coopera con ella, y en esa cooperación el universo responde con generosidad. Así, la serenidad se convierte en la herramienta más poderosa para transformar la realidad. No necesitas forzar nada, necesitas calmarte. La calma es el terreno fértil donde la sabiduría germina, donde el amor florece y donde la vida encuentra su equilibrio. Todo lo que anhelas, salud, relaciones, abundancia, propósito, llega naturalmente cuando la mente deja de interferir. Porque el universo no está en tu contra, simplemente responde a tu frecuencia. Si vibras en agitación, atraes caos. Si vibras en paz, atraes armonía. El secreto no es cambiar el mundo, sino cambiar el estado desde el cual lo percibes. Serenar la mente es, en última instancia, un acto de rendición. No rendición al fracaso, sino a la vida misma. Es dejar de exigir que las cosas sean de cierta manera y abrirte a como son. Es confiar en la inteligencia que sostiene el cosmos, en el ritmo que guía las mareas, en el pulso que mueve tu corazón. Cuando dejas de resistirte, todo se alinea. La mente ya no es una prisión, sino un templo, y en ese templo la paz se convierte en la presencia constante de lo divino. Llegar a ese punto no requiere años de retiro, sino momentos de sinceridad. Cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar, cada vez que eliges observar en lugar de juzgar, estás construyendo serenidad. La práctica no es huir del mundo, sino vivir en él con una mente que ya no se deja arrastrar. El sabio no es quien se aísla del ruido, sino quien encuentra el silencio dentro del ruido. Ese silencio interior, esa calma profunda, es la puerta hacia una vida donde nada falta y todo fluye. Y así, comprendemos que la mente serena no es solo un estado psicológico, es una fuerza creadora. Es el punto donde el individuo y el universo se encuentran en perfecta armonía. Cuando alcanzas esa serenidad, ya no buscas atraer nada. Simplemente irradias. Y lo que irradias, inevitablemente, regresa multiplicado. Esa es la ley invisible de la existencia. La paz interior no solo atrae lo que necesitas, te convierte en la fuente misma de lo que los demás buscan. Si estas palabras han resonado contigo y deseas seguir profundizando en el poder de la mente serena y la sabiduría budista aplicada a la vida diaria, suscríbete al canal para continuar este viaje de autoconocimiento y transformación interior. El equilibrio interior abre las puertas del verdadero poder. En el camino del budismo práctico, una de las comprensiones más profundas es que el poder no se encuentra en dominar a otros,
ni siquiera en controlar las circunstancias, sino en conquistar la propia mente. El equilibrio interior no es solo serenidad, es fuerza pura en su forma más sutil. Cuando logras mantenerte en armonía mientras el mundo cambia, cuando tu centro permanece intacto incluso en medio de la tormenta, has alcanzado la libertad más alta. Desde ese punto, la vida ya no te arrastra. Tú fluyes con ella, guiado por la sabiduría en lugar del miedo. Ese estado, que parece silencioso y frágil desde fuera, es en realidad la manifestación más poderosa del espíritu humano. El equilibrio interior surge cuando los opuestos dejan de luchar dentro de ti. La dualidad, placer y dolor, ganancia y pérdida, éxito y fracaso, deja de tener dominio. Comprendes que ambos son expresiones del mismo ciclo, dos caras de la misma moneda. No necesitas escapar del dolor ni aferrarte a la alegría, porque ves en ambos una oportunidad para aprender. Esta visión elimina la ansiedad que devora a la mayoría de las personas. Ya no vives pendiendo de lo que ocurre, vives anclado en lo que eres. El equilibrio no es una idea romántica, sino una disciplina de atención constante. Es recordar, una y otra vez, que todo pasa y que solo la conciencia permanece. Buda enseñó que la mente no entrenada oscila como un péndulo. Cuando algo le agrada, se aferra. Cuando algo le desagrada, rechaza. Esa oscilación interminable genera sufrimiento, porque te convierte en esclavo de lo externo. Pero cuando comienzas a observar sin apego ni aversión, el péndulo se detiene. Descubres un punto de quietud en el centro. Ese punto es tu verdadero ser, libre del condicionamiento, libre del deseo. Vivir desde ese centro es vivir en equilibrio. En ese estado, cada experiencia, sea cual sea, se convierte en un maestro. Nada se desperdicia, todo enseña. El equilibrio interior también implica una relación diferente con las emociones. No se trata de suprimirlas, sino de entenderlas. Cada emoción lleva un mensaje. La ira revela una herida. El miedo muestra una falta de confianza. La tristeza señala un apego que pide ser soltado. Cuando las observas sin juicio, pierden su poder destructivo y se transforman en sabiduría. La mente equilibrada no teme sentir, pero tampoco se deja gobernar por lo que siente. Camina sobre la cuerda del presente con firmeza, consciente de cada paso. Esta es la esencia del poder interior, dominio sin represión, libertad sin caos. En la vida cotidiana, este equilibrio se manifiesta en la forma en que respondes al mundo. Cuando alguien te hiere, eliges la comprensión antes que la venganza. Cuando la vida se complica, eliges la paciencia antes que la desesperación. Cuando algo cambia, eliges la aceptación antes que el control. Estas elecciones no son señales de debilidad, sino de maestría. El ser equilibrado actúa desde la sabiduría, no desde la reacción. Cada decisión surge de un espacio de calma interior, y por eso sus resultados suelen alinearse con la armonía universal. No es que todo le salga bien, es que incluso lo que parece malo se convierte en bien. El equilibrio también tiene una dimensión física. El cuerpo y la mente son espejos. Cuando la mente está en conflicto, el cuerpo se tensa. Cuando la mente se relaja, el cuerpo sana. Por eso, la práctica del equilibrio incluye cuidar la respiración, la postura y los hábitos. Respirar conscientemente es una forma de recordarte que estás vivo y presente. Cada inhalación trae energía. Cada exhalación libera carga. Cuando respiras con atención, todo tu sistema se armoniza. En ese instante, las preocupaciones se disuelven y regresas al punto central del ser, donde todo está en orden. El mundo exterior no puede ser controlado, pero el mundo interior sí puede ser comprendido. El equilibrio interior consiste en aceptar esa verdad. La mente inestable busca cambiar el entorno para sentirse segura.
La mente sabia cambia su relación con el entorno. Esa diferencia transforma la experiencia de vivir. Puedes estar en el mismo lugar, con los mismos desafíos, y sin embargo sentirte completamente distinto, porque tu percepción ha cambiado. El equilibrio no elimina los problemas, pero te hace inmune al sufrimiento innecesario que ellos generan. Es el escudo invisible del alma madura. Cuando la mente se equilibra, surge naturalmente la intuición. Ya no necesitas pensar tanto ni planificarlo todo. Las respuestas aparecen por sí solas, como si vinieran de una inteligencia más profunda que tu razonamiento. Ese estado es conocido como prajna, la sabiduría espontánea. No es magia, es claridad. La mente equilibrada no está nublada por el miedo ni por el deseo. Por eso puede ver con nitidez. Las decisiones tomadas desde ese espacio suelen ser simples y correctas. No requieren esfuerzo porque provienen del flujo natural de la vida. Cuando estás en equilibrio, no empujas el río, flotas en él. Pero alcanzar ese punto no significa que las pruebas terminen. De hecho, cuanto más te equilibras, más la vida pone a prueba tu estabilidad. Es como si el universo comprobara si tu calma es real o aparente. Las provocaciones se vuelven sutiles. Una palabra, una demora, una pérdida inesperada. Cada situación te invita a regresar al centro. Si reaccionas, pierdes equilibrio. Si observas, lo fortaleces. Así es como se forja el poder interior, no en los templos ni en los libros, sino en las pequeñas pruebas del día a día. Cada vez que eliges la calma en lugar del impulso, estás entrenando el alma. El poder que nace del equilibrio no busca imponerse. No necesita demostrar nada. Es un poder silencioso, como la gravedad, invisible pero irresistible. Las personas equilibradas irradian confianza sin esfuerzo, no porque tengan todas las respuestas, sino porque su presencia transmite estabilidad. En un mundo lleno de ruido, su silencio tiene más impacto que 1000 palabras. Su paz se convierte en un faro para los demás. Quienes las rodean se sienten naturalmente más tranquilos, más centrados. Esto no es coincidencia. La mente equilibrada actúa como una vibración que ordena el caos a su alrededor. En la tradición budista se dice que el Buda alcanzó la iluminación no en medio de un milagro, sino sentado bajo un árbol, inmóvil, observando. Su mente se volvió tan estable que ningún pensamiento podía perturbarla. En esa quietud perfecta, la verdad se reveló. Este relato no debe verse como una historia lejana, sino como una metáfora del camino interior. Cada ser humano puede encontrar su árbol bodhi, su punto de equilibrio, donde la conciencia despierta y comprende que no hay nada que conquistar fuera, porque todo ya está resuelto dentro. Vivir desde el equilibrio también cambia la forma en que te relacionas con el tiempo. La mente desequilibrada siempre corre, persigue el futuro, huye del pasado. La mente equilibrada habita el presente. No significa que no planifique o recuerde, sino que no se pierde en ello. El presente se convierte en su hogar permanente. Desde ahí, cada acción es completa, cada palabra es precisa. El equilibrio temporal te libera del estrés y te conecta con la eternidad contenida en cada instante. Por eso, los maestros dicen, cuando camines, camina, cuando comas, come. No porque sea una regla, sino porque es una forma de unir el cuerpo, la mente y el espíritu en un solo acto. El equilibrio también es compasión. Una mente equilibrada no juzga, comprende, no condena, observa. Al comprender las causas del sufrimiento, tanto propio como ajeno, nace la empatía. Ya no ves enemigos, sino seres atrapados en su ignorancia, igual que tú estuviste alguna vez. Esta visión libera del resentimiento y del orgullo. La compasión no debilita, fortalece. Permite actuar con firmeza sin perder la ternura. En ese punto, el equilibrio se convierte en amor en acción, una energía que transforma sin imponer.
Sin embargo, alcanzar ese nivel de madurez requiere práctica constante. La meditación es el instrumento principal, no porque sea una técnica, sino porque te devuelve a ti mismo. En el silencio de la práctica, observas cómo surgen los pensamientos, las emociones y los deseos, y cómo todos se disuelven. Esa observación constante fortalece la ecuanimidad. Lo que antes te alteraba, ahora te deja indiferente, no por frialdad, sino porque ya no confundes lo transitorio con lo esencial. Descubres que detrás de cada ola de pensamiento hay un océano inmóvil de conciencia, y ese océano eres tú. Con el tiempo, este equilibrio se extiende a cada aspecto de tu vida. Tus relaciones se vuelven más armónicas, tus decisiones más certeras, tus días más livianos, no porque el mundo cambie, sino porque tú ya no te desalineas con él. Eres como un bambú, flexible, pero firme. Te doblas con el viento, pero nunca te rompes. Esa es la verdadera fortaleza, no rigidez, sino adaptabilidad. El equilibrio interior es una danza constante entre movimiento y quietud, entre acción y descanso, entre entrega y propósito. Cuando encuentras el ritmo, te vuelves parte de la melodía universal. El equilibrio interior también transforma la forma en que persigues tus metas. Ya no actúas desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no haces para obtener, sino porque hacerlo es tu naturaleza. Este cambio de intención altera toda tu realidad. Las acciones nacidas del miedo crean más miedo. Las acciones nacidas del amor crean expansión. Por eso, los sabios trabajan sin apego al resultado. Su gozo está en el proceso, no en la recompensa. Esa actitud es lo que los hace libres incluso en medio de la acción. Pueden perder todo y seguir en paz, porque su equilibrio no depende de las circunstancias. El equilibrio interior no significa neutralidad emocional ni pasividad ante la injusticia. Significa actuar sin perder el centro. Significa responder desde la conciencia en lugar del impulso. Significa usar la mente como herramienta y no como amo. Significa que, incluso frente a la oscuridad, mantienes encendida tu luz interior. Esa luz no se apaga con el dolor ni con el fracaso. Al contrario, se vuelve más brillante, porque cada vez que eliges la paz sobre el caos, refuerzas tu conexión con lo divino. Esa conexión es el verdadero poder, la capacidad de permanecer íntegro cuando todo a tu alrededor se fragmenta. Y cuando alcanzas ese estado, la vida se vuelve sencilla, no porque sea fácil, sino porque ya no la complicas con expectativas. Ves las cosas tal como son, no como quisieras que fueran. Aceptas que hay un orden mayor, una inteligencia que guía los acontecimientos. Te alineas con ese orden en lugar de resistirlo. Entonces, las puertas comienzan a abrirse sin esfuerzo. Lo que antes requería lucha ahora fluye. Lo que antes te parecía imposible se manifiesta. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú te has convertido en su reflejo armonioso. Este es el poder del equilibrio. No fuerza, sino alineación. El equilibrio interior también te hace consciente de la interdependencia de todas las cosas. Comprendes que cada acción, palabra y pensamiento tienen consecuencias que se extienden más allá de ti. Por eso, te vuelves más cuidadoso, más responsable, más compasivo. Ya no buscas solo tu bienestar, sino el bienestar de todos los seres. Esta comprensión es el nacimiento de la verdadera espiritualidad. No hay separación entre tú y el universo. Solo diferentes formas de la misma energía moviéndose. Cuando vives desde esa unidad, desaparece el conflicto, y en la ausencia de conflicto, florece la paz. Así, el equilibrio interior no es un destino, sino un modo de estar en el mundo. No se trata de mantener la calma todo el tiempo, sino de volver al centro una y otra vez. La práctica nunca termina,
porque la vida siempre se mueve, pero con cada regreso la paz se profundiza, la mente se aclara, el corazón se ensancha. Llega un momento en que ya no necesitas esforzarte por mantenerte en equilibrio. El equilibrio se vuelve tu estado natural. Eres como una montaña, en su cima soplan los vientos, pero en su base reina el silencio. Esa quietud profunda es la esencia de tu ser. Cuando alcanzas ese nivel de presencia, todo lo que necesitas llega sin que lo busques. Las personas adecuadas, las oportunidades, la guía, incluso los desafíos correctos, aparecen en el momento exacto. No porque los atraigas con deseo, sino porque tu equilibrio ha creado el espacio para que la vida fluya sin obstáculos. Este es el poder silencioso del alma centrada, la capacidad de manifestar sin esfuerzo, de transformar sin violencia, de amar sin miedo. Ya no eres un viajero perdido, sino un canal consciente de la energía universal. Y entonces comprendes que la paz interior no es el final del camino, sino su principio. Desde ella, todo lo demás se ordena. La mente serena crea claridad, el desapego libera, la gratitud expande y el equilibrio completa el círculo. Es un ciclo de transformación que se renueva constantemente. Cada respiración, cada gesto, cada pensamiento se vuelve una expresión de ese poder interior que ya no necesita nada para ser completo. Has dejado de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Has despertado. Si este camino hacia el equilibrio interior te ha inspirado, suscríbete al canal para seguir profundizando en las enseñanzas budistas que te ayudarán a mantener la calma, descubrir tu poder interior y vivir en verdadera paz.